Génesis 31, nueva versión internacional, dice: cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. El nombre del tema es los hijos de Jacob. Y bueno, partiendo de lo que vimos el miércoles pasado, vimos cómo es que Jacob terminó casado con dos hermanas, Lea y Raquel. Lea tenía los ojos apagados, que vimos que era un problema de salud, y vimos la foto de cómo se verían los ojos de Lea, una enfermedad común en aquellos lugares, y vimos que Raquel era hermosa. Vimos también que Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero Labán lo engañó y el día de la boda le entregó a Lea. Y ya vimos que pues era muy probablemente la única forma en que Lea se casaría. Así que le entrega a Lea. Cuando Jacob le reclama, le promete entregarle a Raquel cuando acabe la boda, que eran 7 días de celebración, con la condición además de que trabaje otros 7 años. Entonces Jacob acepta, y vimos y estudiamos todas las presiones que pudo haber estado experimentando Jacob para aceptarlo. Y el día de hoy estudiaremos lo que pasó después de eso, la forma en que Jacob tiene 11 hijos y una hija. Falta el 12º. O sea, sabemos que Jacob es quien tiene a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? El nombre de Jacob va a ser cambiado por Israel. Pero hasta este punto solo se nos va a hablar de 11 hijos varones y una hija. Así que vamos a leer Génesis 29, 30 al 31. Dice: Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Bueno, dice que la amó mucho más que a Lea, ¿verdad? Sabemos que Jacob no tenía intención de casarse con Lea. Él no le interesaba a Lea, pero terminó casado con ella, ¿verdad? Así que podemos comprender por qué ama más a Raquel, ¿verdad? Dice, aunque tuvo que trabajar 7 años más, entonces en total fueron 14, ¿verdad? 7 pensando que iba a poder casarse con Raquel, luego después de que se casa con Lea le entregan a Raquel y tuvo que trabajar 7 años más, o sea, 14 años sin paga. Ahora hay que entender que Jacob está prestando un servicio como si fuera esclavo. El hecho de que no tuviera paga no significa que no tenía comida y lugar donde vivir, ¿verdad? Porque a los esclavos no se les pagaba, es decir, no había un sueldo para ellos. Su pago, por así decir, era que se le otorgara seguridad, o sea, un lugar donde vivir con seguridad, con comida y lo que requiere para vivir, ¿verdad? Vemos que eso es lo que pasó con Jacob durante 14 años, ¿verdad? Luego dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Ahora esto hay que analizarlo porque ¿cómo vemos o cómo entendemos que Jacob está en una relación de poligamia? Tiene 2 esposas, lo cual no es correcto ni agradable a los ojos de Dios, y aún vemos que Dios parece, y vamos a ver que parece que está haciendo cosas para que las hermanas tengan iguales condiciones de competencia, ¿verdad? Por eso cuando dice que el Señor vio que Lea no era amada y le concedió hijos, tenemos que dejar en claro primero que la poligamia no es agradable a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, más adelante, o sea, pasando el tiempo, vamos a Levítico 18:18, vamos a ver que Dios instituye una ley. Levítico 18:18, ese capítulo habla sobre las relaciones sexuales prohibidas. Y en este versículo en particular dice, no te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidad entre ellas. Esto demuestra que a Dios no le agradaba este asunto, ¿verdad? Entonces, la situación de Lea y de Raquel no es agradable a los ojos de Dios. Pero veamos otra cosa, Deuteronomio 21, 15 al 17. Dios también instituyó regulaciones para que no haya injusticia en cuestiones de herencia cuando un hombre tiene 2 esposas y ama a una más que a la otra. Vamos a Deuteronomio 21, 15 al 17, dice, tomemos el caso de un hombre que tiene 2 esposas y que ama a una de ellas pero no a la otra. Ambas le dan hijos y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien, reconocerá a éste como el primogénito
y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Entonces vemos que Dios regula entre estas situaciones, ¿verdad? Pero si no le es agradable que haya poligamia, ¿por qué pone incluso regulaciones en la poligamia, verdad? Y primero, fíjate bien, un hombre tiene a dos mujeres y dice, no se puede darle la primogenitura o la doble porción al hijo de la que ama si su verdadero primogénito es hijo de la que no ama. Está diciendo Dios, no se vale que porque ama más a la otra, decida darle la primogenitura a uno que realmente no es su primogénito, porque el primogénito es hijo de la otra, ¿verdad? Pero pregunto yo, ¿no es lo que pasó con Ismael? ¿No le dio Abraham a Isaac la primogenitura cuando en realidad le correspondía a Ismael? No será, dicen, yo escuché algunas objeciones en cuanto a este versículo, dicen esto es una contradicción, Dios está quebrantando su propia ley. ¿Qué opinas? Este pasaje indicaría que Dios hizo lo que es incorrecto a sus propios ojos, porque esta regulación en Deuteronomio Él la está poniendo para el bien de la gente, ¿verdad? Sabemos que toda la voluntad prescriptiva, todo lo que Dios ha revelado, muestra su carácter, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí con Ismael? Porque a él le correspondería recibir la primogenitura, sin embargo, fue Dios quien le dijo a Abraham que le hiciera caso a su esposa Sara, cuando su esposa Sara le dijo, despide aquí a esta criada o a esta sirvienta y a su hijo, ¿verdad? Abraham estaba angustiado, no sabía qué hacer, y es Dios quien le dice a Abraham, hazle caso a tu mujer. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, no hay que caer en la trampa. ¿Cuál es el contexto de esta regulación? Que un hombre ama más a una que a otra y quiere favorecer al hijo de la que ama. Ahora pregunto yo, ¿eso pasó con Abraham? ¿Acaso Abraham decidió bendecir a Isaac porque amaba más a que amaba más a Sara que a Agar? De hecho, ni siquiera se casó porque amara a Agar, ¿verdad? Y es más, ni siquiera vimos que históricamente no tenía el nivel de esposa, era una esposa secundaria, ¿verdad? Entonces, para nada tiene que ver esta regulación con lo que sucedió entre Ismael e Isaac. Porque el caso de Ismael e Isaac no era de preferencia. Abraham no estaba buscando beneficiar al hijo de Sara en lugar de el de Agar porque no lo amaba. No, nada que ver. El contexto de esta regulación no tiene nada que ver con lo que sucedió con Ismael y con Isaac. ¿Me explico? Entonces, hay que poner mucha atención, porque fíjate, dice, tenemos el caso de un hombre que tiene dos esposas y que ama a una de ellas, pero no a la otra. Desde ahí de entrada descartamos el caso de Ismael y Isaac, no es el contexto, ¿verdad? Ahora, cuando nos dice que Dios prohíbe que un hombre se case con dos hermanas, y luego tienes esta regulación en cuanto a dos esposas, que obviamente no puedes quebrantar la primera, ¿verdad? No serían hermanas. La pregunta sería, ¿por qué Dios está permitiendo la poligamia? ¿Por qué? Si no le es agradable. Y bueno, me parece que la respuesta está en Mateo 19:8, palabras de Jesús refiriéndonos a la razón por la cual Dios permitió el divorcio. Mateo 19:8 dice, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. Respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Ahora, en la Reina Valera 60 dice, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos de esto? Dios dijo, bueno, por medio de Moisés les permitió divorciarse, pero cuando Jesús viene les dice, esto no es lo que Dios pone como la mejor oferta, ¿verdad? Es algo que Dios toleró. Y lo mismo podemos concluir de la poligamia en ese periodo de tiempo. ¿Qué hace que Dios permita ese tipo de cosas? Bueno, recordemos que Dios está preservando hasta este punto a una familia en particular. Cuando vemos la ley de Moisés, vemos que va a buscar preservar a una nación completa, ¿verdad? Dentro de lo que está pasando en esta familia, Dios no tiene la intención de cambiar la cultura de aquel entonces, sino preservarlos para que el linaje siga. Y vamos a ver un poco más adelante cómo Dios responde una oración cuestionable, es decir, una oración de parte de Raquel y de Lea que me parece que no es una oración correcta, y sin embargo vemos que Dios le responde. Y vamos a regresar a esta pregunta, ¿por qué Dios permite ese tipo de cosas, verdad?
Así que le ponemos pausa a esta respuesta para seguir leyendo y ahorita que lleguemos a ese otro pasaje, lo analizamos. Pero otra cosa que nos decía ese versículo es que Raquel permaneció estéril. Y bueno, tal como Sara y Rebeca, ¿verdad? Dios elige a Abraham y su esposa es estéril. Y luego Dios elige a Isaac y su esposa es estéril. Luego Dios elige a Jacob y a quien ama, con quien debió haberse casado, también es estéril. Entonces, digamos que vamos a ver la forma en que Jacob trata este asunto. ¿Se acuerdan que con Abraham, Sara se desespera y le propone algo a Abraham, ¿verdad? Que se llegue a su criada. En el caso de Isaac, vimos que Isaac oró por su esposa y que Rebeca también oró. Y es cuando Dios le revela que va a tener mellizos, ¿verdad? Y le explica lo que va a pasar con esos mellizos. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con Jacob y con Raquel. El punto es que podemos ver que la que era la hermana despreciada, que es Lea, es la que tiene hijos. Y la deseada Raquel, porque era hermosa, no los tiene, ¿verdad? Y esto nos puede llevar a pensar que como que Dios está tratando de poner la situación de competencia balanceada, ¿verdad? Así como, oye Lea, pues estás fea, pero tienes hijos. Raquel, estás hermosa, pero no tienes. Así como que si estuviera balanceando la competencia, pero no. No hay que perdernos por lo que estamos leyendo. Fíjate bien, el hecho de que Lea esté casada y tenga hijos es pura gracia, ¿verdad? Porque difícilmente se iba a casar, difícilmente tendría hijos por su condición física. Y vamos a ver que Raquel también va a tener hijos, pero era estéril. Entonces, en ambos casos Dios está mostrando algo, que es por gracia que lleguen a tener hijos. En el caso de Lea, por ser despreciada, pero por gracia va a tener hijos. En el caso de Raquel, siendo estéril, por gracia va a tener hijos. Así que Dios no está fomentando la competencia ni regulando la competencia entre ellas. Está demostrando que los hijos de ambas son por gracia de Dios. Ahora, leamos Génesis 29, 32 al 35. Vamos a ver cómo Lea es consciente de esta gracia. Dice, Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo, llegó oídos del Señor, que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz. Ahora, ¿qué nos dice este pasaje? ¿Qué está pasando con Lea? ¿Cuál es el tiempo que se requiere como mínimo para tener hijos? Mínimo cada año, ¿verdad? De perdido. Un poco menos quizás, hasta 11 meses o menos. Entonces, ya son 4 hijos. Mínimo han pasado 4 años. ¿Y qué es lo que ella intenta hacer? Fíjate, le pone Rubén, que traducido es, miren, un hijo. Y dice, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo, ¿verdad? Y luego Simeón, se traduce como el que oye. Dice, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Mínimo han pasado unos 2 años. ¿Y cuál es el problema que vemos aquí en Lea? Sigue siendo muy evidente el favoritismo de Jacob por Raquel. Y Lea está consciente que no la aman. Tercer hijo, Leví, se traduce como unido. Dice Lea, ahora sí me amará mi esposo porque le he dado 3 hijos. Sigue enfocándose en Jacob, en que la llegue a amar, porque es muy evidente que a ella no la ama. Dice, entonces, ¿por qué tienen hijos? Bueno, porque esa es la costumbre de aquel entonces. Se trataba de preservar la descendencia. Era una obligación conyugal, no se casaban por amor. ¿Se acuerdan cómo se estableció que se iba a casar Rebeca e Isaac, verdad? Fue un acuerdo. Se vieron hasta el momento en que ya estaba dada la muchacha, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están teniendo hijos si Jacob no la ama? Porque era su obligación marital. Era lo que la sociedad demandaba también. Tenían que procrear. Y luego tiene un cuarto hijo, Judá, que se traduce como alabado. Y dice, esta vez alabará al Señor. Y ya no menciona nada con su esposo. Entonces esto nos muestra un poco de la vida de Lea. 4 años mínimo y Jacob la desprecia. Ahora, recuerda que ya habíamos visto en el caso de Sara con Agar que vivían en tiendas diferentes, ¿verdad? Y vimos que
históricamente se sabe que cada esposa tenía su tienda y el esposo tenía que lidiar con quien pasaba el tiempo, ¿verdad? Lo que hace Lea es tratar de ganar el amor de Jacob porque se sabe despreciada y lo que quiere es que pase más tiempo con ella porque en su tienda hay niños, mientras que en la tienda de Raquel está ella sola. Entonces, por medio de los hijos está tratando de ganarse el amor de Jacob. Ahora, si ella se sabe despreciada por su esposo, ¿te imaginas qué tan evidente era el trato para con Raquel? Entonces, si tiene dos esposas y nos dice que ama más a uno que la otra, obviamente Raquel era la más chiflada, ¿verdad? La que recibía más atenciones, la que recibía más cuidados. Eso es lo que refleja que Lea no era amada, el trato. Así que imagínate, Lea tratando de ganarse el amor de su esposo durante 4 años y no lo consigue. Sin embargo, con cada hijo que tiene, se acuerda de Dios y reconoce que es Dios quien se los ha dado. Veamos cómo Raquel es muy distinta en este aspecto. Génesis 31. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Tuvo envidia. Quizás esta fue la única vez que le tuvo envidia, porque Raquel es la hermosa, ¿verdad? Y Lea es la feita por su problema físico. Pero, a como está la situación, han pasado al menos 4 años, Lea tiene 4 niños, con lo escandalosos que son los niños, con lo hermosos que pueden ser los niños, que Jacob pudiera estar pasando tiempo con los niños, y Raquel se siente celosa, ¿verdad? Tiene envidia. Y dice, si no me los das me muero. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan cuando vimos también en el caso de Sara, que en aquel entonces una mujer que no podía tener hijos era vista como maldita? Y vimos en el caso de Abraham, que tenía obviamente una sola esposa, que era Sara, decimos, ¿por qué la culpan a ella de la esterilidad? ¿Por qué no le echan la culpa a Abraham? Pues bueno, porque en la creencia de aquel entonces se veía el hombre como el portador de la semilla y la mujer como una incubadora. De manera que decían, si el hombre da semilla, entonces el hombre no tiene problema. La incubadora es la que falla. Digo, no conocían de ciencia como conocemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, siempre que una pareja no tuviera hijos, la culpa iba a ser de la mujer. Jamás del hombre, por la creencia de que la incubadora es defectuosa y por eso no puede procrear, ¿verdad? Entonces, vimos que era algo vergonzoso, era socialmente visto como algo muy grave, porque se te consideraba maldito, ¿verdad? Por eso se entiende que dice, si no me los das me muero. No tanto porque sea suicida, ¿verdad? Sino por la presión social que tenía por no tener hijos y aparte la competencia con su hermana. Porque ella, Raquel, aunque se sabe hermosa, se siente en desventaja por los 4 niños de Lea. Y ahí está el problema. Eso es lo que Dios decía, no deben de estar 2 hermanas casadas con el mismo hombre porque va a haber rivalidad entre ellas. Cuando Dios prohíbe algo, no es nada más por, como dicen algunos, o como decía yo cuando era ateo, pues nomás por molestar, ¿verdad? Nos quita lo bueno de la vida, decía yo. Dios nomás te pone reglas para que estés aburrido, para que no puedas disfrutar, no te puedas divertir a gusto. Pero no es así. Está lleno de sabiduría cada instrucción que Dios da. Y cuando Dios prohíbe la poligamia, es precisamente por toda la problemática que se genera. Es imposible vivir una vida de justicia caminando ante Dios con este tipo de situaciones. Bueno, Raquel tiene envidia y está bien desesperada. Dame hijos, se los reclama a Jacob, ¿verdad? ¿Cómo contesta Jacob? Versículo 2, 32. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. Ahora, Jacob sabe que Dios tiene todo bajo control. A su padre le pasó eso y a su abuelo le pasó eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jacob sabe qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Hay que esperar. ¿Cuál fue el problema de Sara? Que no esperó, ¿verdad? Y después Dios les muestra que era cuestión de esperar. Esperaron. En el caso de Isaac y Rebeca, esperaron y Dios les dio un hijo. Ahora, ¿qué debe de hacer Jacob? Lo mismo. Pero ¿quién es la desesperada? Raquel. ¿Por qué está tan presionada? Por los hijos de su hermana. Entonces se enoja con Raquel, pero
como quiera le hace caso, capítulo 30, versículo 3 al 6. Aquí tienes a mi criada Bilhá, propuso Raquel, acuéstate con ella, así ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Ahora aquí nos da más información, no en este versículo, sino un poco más adelante, de lo que sucedió incluso con Sara. Cuando vimos que Sara le entregó a Agar por mujer a Abraham, dijimos, era legal en aquel entonces. ¿Se acuerdan las tabletas de que eran de Hammurabi? No me acuerdo cuáles eran, donde venían las costumbres y las leyes que se regían en aquel entonces, y estaba especificado que era válido que una mujer entregara a su criada y los hijos que su esposo tuviera con esa sirvienta o con esa esclava eran legalmente hijos de la dueña de la esclava. De manera que era visto de forma legal y válida que una mujer pudiera tener hijos por medio de sus sirvientes. Pero no nos daba información sobre la situación de la esposa, ¿verdad? ¿Por qué una esposa haría eso? ¿Era doloroso para ellas o era como cualquier cosa? Entonces cuando nos dice aquí que Raquel le propone, acuéstate con ella, vamos a Génesis 30:18, adelantarnos un poco a las palabras de Lea. Lea nos deja ver un poco lo que esto implicaba, dice, entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Vamos a ver que eso sucede más adelante, pero fíjate el razonamiento. Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Es decir, sí había algo que implicaba dolor, sacrificio, que una mujer que ama a su esposo, ella misma le entregue a otra mujer. Era doloroso para la mujer, pero, como en el caso de Sara, Sara dijo, bueno, para que se cumpla la promesa de Dios, ¿verdad? Se está sacrificando ella con tal de obtener lo que Dios dijo. Pero Raquel, nomás por tener envidia a su hermana, ¿verdad? Sara podría decir, bueno, aunque lo está haciendo mal, en cierta forma está buscando que se cumpla la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no entiende que si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer y no necesita que le ayudes. Pero en el caso de Raquel, es pura envidia de que ella no puede tener hijos y está dispuesto a aguantarse el dolor de que su esposo esté con otra mujer con tal de poder tener hijos. Entonces, Raquel está desesperada y Jacob va de mal en peor, porque aunque no fue su intención estar en un matrimonio polígamo, ahora aparte le agrega el concubinato. O sea, la institución matrimonial está por los suelos en la familia de Jacob. Debe de ser una sola mujer. Lo engañaron, dices, bueno, pues lo engañaron, ok. Pero ahora voluntariamente agrega más complejidad y más pecado. Ahora agrega concubinas. Tiene problema con sus dos esposas. ¿Y qué hace? Agrega esposa secundaria. Más problemas encima, con tal de que esta Raquel se tranquilice, ¿verdad? Entonces, cuando dice después, Dios me ha hecho justicia, cuando Bilhá tiene un hijo, dice después, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Sabemos, y estamos estudiando los domingos el tema de la oración, que Dios solo concede aquello que es conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, si Raquel está pidiendo por envidia, porque no soporta no tener hijos, en lugar de esperar, saben que Sara necesitó esperar, que Rebeca necesitó esperar, pero ella no quiere esperar. ¿Cuántos años se tardó Sara en tener hijos? 20 y tantos. ¿Cuántos pasó de Rebeca? Calculamos también que 20 y tantos. ¿Cuántos lleva a Raquel? Al menos 4 y ya no quiere esperar. Entonces, ¿por qué Dios le concede eso? Si sus motivaciones son malas, si es incorrecto. Bueno, necesitamos ir a las palabras que están registradas en Hechos 2:23, palabra de Pedro. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, está hablando de Cristo, ¿verdad? Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Fíjate bien lo que dice, que Dios cumplió su voluntad decretiva, la que es oculta, permitiendo que mataran a un inocente.
injustamente, ¿verdad? De manera que ese es el hecho de matar a un inocente, quebranta la voluntad preceptiva, lo que Dios ha revelado como mejor oferta. Eso significa que Dios, para cumplir su voluntad decretiva, permite que su voluntad prescriptiva sea quebrantada. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué contesta la oración de Raquel? Bueno, la voluntad decretiva es que de ahí vienen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? La voluntad prescriptiva es que no debe de haber poligamia. No debiera de tener Raquel esta motivación de tener hijos. Así que Dios permite que su voluntad prescriptiva sea quebrantada para que la decretiva se cumpla. ¿Me explico? No debemos entrar a la justificación que Pablo ataca en la carta a los romanos diciendo, entonces vamos a hacer lo malo para que venga lo bueno. No, no se supone que tú hagas conscientemente un mal con tal de que Dios haga un bien, sino que Dios usa la maldad de los hombres, tolerando que se quebrante su voluntad prescriptiva para cumplir sus propósitos. Por eso dice que por medio de hombres malvados ustedes lo mataron. Ellos desearon matarlo, quisieron matarlo y con la maldad de su corazón lo hicieron y Dios lo permitió para que se cumplieran sus planes. Lo mismo pasa con José, ¿verdad? Que le hacen una serie de injusticias que Dios no debiese permitir eso porque en su voluntad prescriptiva está prohibido, pero lo tolera para que se cumpla la voluntad decretiva. Entonces, ¿por qué Dios está permitiendo todo este caos en esta familia, peleándose y agregando más problemas? Bueno, porque Dios está usando su maldad para llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver muchísimas veces en la Escritura. Ahora, esto debiese traernos confianza en varios sentidos. Número uno, si alguien te quiere hacer un daño y Dios deja que te lo hagan, Dios tiene poder para convertir ese mal en bien. Descansamos en Él, ¿verdad? Y cuando nosotros fallamos y Dios permitió que falláramos, la misma confianza. Porque si estoy en sus manos y Dios permitió ese mal, también va a traer un bien. ¿Me explico? Entonces, lo que estamos viendo aquí en el caso de Raquel y Jacob, que están haciendo las cosas mal, y Lea también porque está compitiendo, vemos que por encima de sus voluntades y los cegados que puedan estar por sus problemas, Dios sigue teniendo el control, ¿verdad? Nada escapa de su voluntad. Ahora, después de que Bilhá tiene hijos, vamos a ver cómo reacciona Lea. Génesis 30, versículos 7 al 13. Dice, después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Aquí nos dice otra vez cómo vivían, ¿verdad? He tenido una lucha muy grande con mi hermana. El conflicto entre ellas era muy grande. Si entre ellas están mal, ¿cómo estaba Jacob? Que está en medio del problema. ¿Te imaginas la vida en esa familia? Que si Jacob se va a trabajar, que además está trabajando gratis, llega a su casa frustrado porque no le van a pagar nada, y ¿qué se encuentra en su casa? El conflicto entre las dos hermanas. Ahora las dos tienen hijos. Una tiene 4 y la otra tiene 2. No de ella, pero de su criada, ¿verdad? De su sirvienta. Ahora la competencia. ¿A cuál casa te vas? Porque hay 2 tiendas y las 2 son tus esposas. Y tienes que atender a las 2 y se están peleando las 2. ¿Te imaginas la vida así? Agrégale que trabajas de oquis. Es una vida muy miserable la de Jacob, ¿verdad? Bueno, dice, versículo 8, y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Neftalí se traduce como luchar, astucia o torcido, haciendo referencia a la lucha que tenía con su hermana, ¿verdad? Entonces cada que decían, a ver, Neftalí, ven, ¿de qué se iba a acordar? Del pleito con su hermana. Pobre niño, ¿verdad? ¿Cómo te hubieran puesto a ti cuando naciste si se siguiera esta costumbre? ¿Quién sabe? Versículo 9. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpá y se la entregó a Jacob por mujer, y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó, ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad.
Ahora, ¿por qué hace esto Lea si ya tiene 4 hijos? Para darle en la torre a su hermana. ¿Te das cuenta el conflicto? Raquel tiene 2 que no son de ella. Ella ya tiene 4, pero dice, ¿con qué sí? Con que dándole a otra, pues yo también, y le da a la otra. ¿Y Jacob? Dicen, ¿a quién le dan pan que llore? No, está evitando el conflicto. ¿Por qué aceptó a Bilhá? Porque Raquel está desesperada. Ahora, ¿por qué aceptaría a la, ¿cómo se llama esta? Zilpá. ¿Por qué la acepta? Por lo mismo, Lea está empecinada que también quiere tener más hijos. Bueno, entonces dice, Lea al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Zilpá y se la entregó a Jacob por mujer, y esta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó, qué suerte. Por eso lo llamó Gad. Gad se traduce como fortuna. Versículo 12, Zilpá, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar, qué feliz soy, las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. ¿Por qué qué feliz soy? ¿Qué motiva su felicidad? Que le está dando en la torre a su hermana. ¿Y cómo le pone el niño? Qué feliz soy. Imagínate, Raquel le hablaría a ese niño por su nombre. Qué conflicto, ¿verdad? Pero bueno, están peleándose entre ellas, Jacob está en medio, y luego dice que lo llamó Aser, ¿verdad? El hebreo Asher, que se traduce como el feliz. Las dos están compitiendo descaradamente. Imagínate la vida que lleva Jacob. Y después de eso, Moisés nos deja ver que ha pasado tiempo, ¿verdad? Lea ya no podía tener hijos, no pudo después de sus 4 y tuvo 2 de su criada. Raquel tuvo 2 de su sirvienta también, ¿verdad? Y luego se hace una pausa y nos platica un conflicto peculiar entre ellas. Génesis 30, versículo 14 al 15. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, por favor dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Ya, mira. ¿Y quién le preguntó algo a Jacob? Nadie, ¿verdad? Pero fíjate, ¿cuánto tiempo debe haber pasado para que Rubén salga solo al campo? ¿Se acuerdan que nos decía que Saúl salía al campo? Y cuando vimos el campo no era necesariamente que el sembradío que tienen ahí, ¿verdad? Sino que se iba a explorar. Para que Rubén se vaya a explorar, encontré algunos comentaristas que estiman que tenía entre 15 y 20 años. Entonces, si tiene entre 15 y 20 años, Jacob ya acabó su deuda, ¿verdad? Porque iba a trabajar 14. Pero bueno, se anda paseando y se encuentra unas frutas particulares, mandrágoras. Y Raquel está muy interesada en esas mandrágoras. ¿Por qué? ¿Me ponen la foto de las mandrágoras, por favor? La que le tomaron justo cuando Lea las tenía. Claro que no, ¿eh? Se supone que esas son las mandrágoras. Y son silvestres. O sea, las encontró en el monte, ¿verdad? Fíjate que no dice que Rubén se las comió. Dice que se las llevó a su mamá. Y Raquel está muy interesada en esas mandrágoras, al grado que está dispuesto a concederle a su marido, al viejo, una noche. Fíjate, ¿qué se están compitiendo Raquel y Lea? El viejo, Jacob, ¿verdad? ¿Y qué está dispuesta Raquel a ceder con tal de las mandrágoras? Al objeto de competencia. ¿Por qué eran tan valiosas? Bueno, resulta que se consideraban afrodisíacas y se usaban para promover la actividad sexual y la concepción. Es decir, se recomendaban para aquellas parejas que no podían tener hijos. Entonces, ¿por qué está tan interesada Raquel? Porque quiere tener hijos propios. La competencia sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Lea ya tiene 6, ella tiene 2 y no son de ella. Y está buscando remedios naturales, ¿verdad? Alguno le diría homeopatía. Está buscando cosas que le ayuden a tener hijos y dice, a ver, Lea, oye, pues dile a tu hijo que me dé unas, ¿no? ¿Por qué no se les quiere dar Lea? Decir, pues son mías y yo tengo mis propósitos. ¿Por qué no se les comió Rubén? Porque Rubén es un muchacho, ¿verdad? A él no le interesaría consumir eso. Se les lleva a su mamá.
Rubén también está tomando parte de la competencia entre su madre y su tía. Dice, me quitaste a mi marido. ¿Eso qué demuestra? Que después de todos estos años, Jacob sigue prefiriendo a Raquel. Y Lea, a pesar de tener ya 6 hijos, sigue siendo despreciada. Dice, me quitas mi marido, ¿me quieres quitar las mandrágoras? Pero Raquel está tan interesada que dice, bueno, te lo dejo una noche. ¿Y qué dijo Lea? Trato hecho. ¿Y a Jacob quién le preguntó? Nadie, nomás le informan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cantar el 7:13, porque se mencionan las mandrágoras ahí también. Las mandrágoras, dice, las mandrágoras esparcen su fragancia y hay a nuestras puertas toda clase de exquisitos frutos, lo mismo nuevos que añejos, que he guardado para ti, amor mío. Y bueno, Cantares tiene mucha información de contenido sexual, que a menos que conozcas el contexto, no te vas a dar cuenta, ¿verdad? Si tú lees este pasaje y dices, pues mandrágoras, pues no sé, sería lo mismo que manzanas, naranjas o algo, ¿verdad? Que tiene ahí porque seguramente le gustan a su amor, pero no sabes el contexto que lleva el hecho de que diga que ahí tiene mandrágoras para él. Ahí te deja ver cuáles son las intenciones de esta mujer, ¿verdad? Pero es su esposo, ¿eh? No es nada indebido. Pero fíjate el contenido que tiene estos pasajes, y si no conocemos para qué son las mandrágoras, pasa totalmente desapercibido. Pero bueno, entonces le informan a le informan a Jacob. Génesis 30, 16 al 21. Al anochecer, cuando Jacob volvió del campo, quiero que te lo imagines, dice, ahí va a estar las broncas otra vez, ¿verdad? Viene el problema y le dice, hoy te casarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Te he alquilado, ¿verdad? O sea, te renté. ¿Por qué le dice eso Lea? Porque sabe que no la ama. ¿Te das cuenta? Te alquilé. O sea, no es si quieres. Ya está hecho el arreglo. Yo sé que prefieres a Raquel. Eso indicaría que siempre se iba a la tienda con Raquel. Pero dice Lea, ya pagué. Ahora te vienes acá conmigo. Dice, a cambio de las mandrágoras de mi hijo, y Jacob durmió con ella esa noche. Versículo 17, Dios escuchó a Lea, y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un 5.º hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué a mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isacar. Ahora, ella está errada, ¿verdad? Dios no podría recompensar que hayan hecho algo en contra de su voluntad prescriptiva. Dios no va a recompensar a nadie que hace pecado. Pero ella piensa que el sacrificio que hizo al entregarle a su criada, Dios la recompensa, no conoce bien a Dios. Entonces, ¿por qué Dios se lo concedió? Porque es su voluntad que tenga a este hijo Isacar, ¿verdad? Es parte del plan de Dios y está usando la maldad de Lea. Ella en su ignorancia piensa que Dios la está apoyando, pero Dios no apoya el pecado. Isacar, Yisascar, se traduce como hay recompensa, que es lo que dice, ¿verdad? Versículo 19, Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un 6.º hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo porque le he dado 6 hijos, por eso lo llamó Zabulón. Zabulón se traduce como habitar, según la concordancia NAS exhaustiva, pero hay otro diccionario, Brown Driver Briggs, que lo traduce como honrar o exaltar, y es más ad hoc con lo que dice Lea cuando dice Dios me ha favorecido con un buen regalo, como si le estuviera dando una especie de algo de honor, ¿verdad?, por lo que ha hecho. Bueno, versículo 21, luego Lea dio a luz una hija a la cual llamó Dina, y Dina viene del hebreo Dina, que se traduce como juzgar, y no se nos explica por qué le ponen así, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que las hijas no eran contadas como descendientes en la gran mayoría de los casos, ¿verdad?, solamente los hombres. Y entonces podemos ver que no le salió nada bien el plan a Raquel, ¿verdad? Le salieron caras las mandrágoras. Su plan de quedar embarazada no funcionó y Lea tuvo otros 3 hijos, ¿verdad? Eso indicaría que después de esa noche que se quedó con Lea, siguió visitándola, ¿verdad? Por eso tuvo más hijos. Entonces, imagínate Raquel, que según ella tenía esperanza en las mandrágoras, y le sale peor. Ahora Lea tiene muchos más hijos que ella. Y luego, por fin, dice versículo 22 al 24, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó,
Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, quiere el Señor darme otro hijo. Ahora cuando dice, Dios ha borrado mi desgracia, no nada más se puede referir a que al fin tuvo un hijo, ¿verdad? Sino que quizás ya comprendió el asunto. Porque por más que se ha esforzado por tener hijos, no pudo. Tuvo que esperar a que Dios quisiera. Lo que Jacob ya sabía que tenía que hacer, pero Raquel no quería hacer. Así que Raquel tuvo una lección muy grande. Dios le dejó en claro que ni las mandrágoras funcionan en eso. Que solamente es cuando Dios quiera. Y sucedió hasta que Dios quiso. Y le dio el privilegio de tener un hijo propio. Entonces cuando dice, ha borrado mi desgracia, hasta ese tiempo algunos comentaristas estiman que han pasado 26 años. Promedio de lo que esperó Sara, de lo que esperó Rebeca y lo que tuvo que esperar también Raquel. Cuando dice que lo llamó José, el hebreo Yosef, él aumenta. Dios le está dando beneficio. Y luego dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Y sabemos que le va a conceder esa petición, el 12º, pero no sabe en qué condiciones lo va a tener, ¿verdad? Y no sabe que morirá cuando lo tenga. Así que tiene a José, se da cuenta que ya no es estéril y desea que Dios le conceda otro, pero va a pasar mucho tiempo antes de que eso suceda. Entonces, tiene hasta este punto 11 hijos varones y una hija. Por orden de nacimiento, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina y José. ¿De dónde viene Jesús? De Judá. ¿Y de quién era hijo? De Lea, la despreciada. Dios eligió la despreciada para traer al Mesías. No a que quizás todos esperaban, a Raquel. Cuando Jacob quería casarse con Raquel no tenía idea de que era estéril, ¿verdad? Ni los problemas en los que se iba a meter. Pero no debemos olvidar que Dios sigue tratando con Jacob, porque ¿qué hizo antes de salir de su tierra? Quiso burlarse. De hecho lo logró, se burló de su padre, pero quiso, digamos, por la fuerza tomar algo que solo Dios da. ¿Verdad? Entonces, se topó con Labán, que salió más, decimos acá en México, más picudo, porque se lo transió luego. Jacob era el usurpador, el bandido en esa situación, y se encontró uno peor que él. Y debido a eso, llevó una vida muy complicada, con muchos hijos de 4 mujeres que viven en conflicto entre ellas. Definitivamente podemos tener toda la certeza que cuando Dios prohíbe algo, tiene muy buenas razones para prohibirlo. Y más que verlo como simple una limitante para que vivas tu vida, algo que impide que seas feliz. Al contrario, Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que sea opuesto a lo de Dios es malo, del hebreo ra, sufrimiento, adversidad, dolor. Cuando Dios dice que algo debe de hacerse, lo hace por nuestro bien. Él no se beneficia en nada. Y debiésemos tener conciencia de cada una de las cosas que sabemos que Dios ha revelado en su voluntad prescriptiva. Qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y verlo como un beneficio para nosotros, ¿verdad? No como una serie de requisitos o prohibiciones que debes cumplir para estar bien o para que no te corran de la iglesia. No. Debemos de entender que hay mucha sabiduría en cada cosa que Dios ha dicho y buscar guardar nuestras vidas de toda esa inmoralidad sexual que lleva a todo este tipo de problemas también. Así que hasta aquí vamos a dejarle. Vamos a ver después, si Dios quiere, el próximo miércoles qué pasa cuando Jacob ya se libra de sus 14 años que tenía que pagar, ¿verdad? Vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque aquí ya nos está mostrando cuando nace José. Y hay un periodo de tiempo muy considerable que Jacob ya había pagado su deuda, ¿verdad? Pero luego Moisés nos va a explicar qué es lo que pasó cuando Jacob le dice que ya acabó, ¿verdad? Que ahora quiere irse a otra parte. Y los problemas que va a enfrentar ahora con su suegro otra vez. Y con sus mujeres. Pero por lo pronto, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Vaya familia que Dios escogió. Esto nos debe traer todos humildad, porque si hablamos de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, date cuenta quién es antes de que Dios lo transforme y antes de que lo cambie. Hablar de las 12 tribus de Israel parece como que, wow, personajes sobresalientes. Y bueno, checa de dónde vienen. Y aún faltan los conflictos que van a tener entre ellos. Así que queda claro que Dios elige de lo vil y despreciado para avergonzar al sabio, avergonzar al fuerte. Y nosotros no somos ni los sabios ni los fuertes. Somos lo vil y despreciado, ¿verdad? Que Dios nos conceda que nunca se nos olvide eso. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque tenemos el privilegio de conocer tu voluntad prescriptiva y la voluntad decretiva de todo lo que nos ha sucedido en el pasado. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de conocerte, de conocer qué es lo que te agrada y lo que te desagrada, y queremos rogarte que nos concedas vivir en santidad, caminar fieles a ti, Señor, despreciando lo que tú desprecias y amando lo que tú amas. Líbranos, Señor, de pensar que tu ley, que tu voluntad expresa sea algo que arruine nuestras vidas o algo que quita lo divertido. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. Queremos deleitarnos en ti, deleitarnos en lo que tú has expresado, deleitarnos sabiendo que nos estás sosteniendo y nos estás transformando para que hagamos lo que te agrada, Señor. Permítenos no estar en paz. Permítenos no acostumbrarnos a ninguno de nuestros pecados, Señor. Que no dejemos de luchar nunca con nuestros pecados. Que no nos acostumbremos a ellos, Señor. Que no hallemos consuelo pensando en que los demás también lo hacen. Sino que nos permitas ver con claridad, Señor, cuando andamos en oscuridad. Que nos permitas tener siempre presente que nadie se puede esconder de ti porque todo lo ves. Y también enséñanos a confiar en que a pesar de todo tú nos sostendrás. A pesar de los problemas y la vida difícil que experimenta Jacob, tú estás tratando con él, Señor. Y podemos tener la confianza que en los momentos difíciles de nuestra vida también estás tratando con nosotros. Porque tu palabra es clara, que tú castigas, azotas, reprendes al que amas. Concédenos, Señor, ser conscientes de tu amor. Gracias por todo lo que nos has dado y te pedimos que nos sigas mostrando, Señor, lo que tienes para nosotros en tu palabra. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. No sé si venden mandrágoras aquí, por si alguien va a preguntar. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono, tenemos 15 minutos para responder. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea, si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Allá y acá. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. El lugar de los hechos, se da cuenta que Jacob trabaja 7 años para casarse con Raquel. Los trabaja y se casa, pero no se casa con Raquel, se casa con Lea. Un engaño. Y luego le dice Labán, oye, pues trabájame otros 7 años, pero cumple tu semana de matrimonio con Raquel, con Lea, perdón, y luego cásate con Raquel. O sea, las dos bodas fueron, por así decirlo, en una semana, ¿no? Sí. Entonces ya se casa con Raquel, con Lea y con Raquel, y luego trabaja otros 7 años. Entonces los hijos que tuvo con Raquel, con Lea, con Silpa y Bilha, son en 7 años, ¿no? No son los 20 y tantos que comentaba de los, bueno, obviamente son estudiosos, yo no soy tanto así como ellos, supongo, pero ¿es posible meter esos 11 hijos en 7 años? No, porque recuerda que no todo lo que está registrado tiene orden cronológico. Por ejemplo, cuando nos habló de los descendientes de Abraham, vimos que nos habló de Cetura y de los otros hijos que tuvo, y vimos, pero todavía no sucede, nos regresamos en el tiempo y vimos cómo se fue dando después de la muerte de Sara y nos dio más detalle. De manera que Moisés, hay momentos en los que nos dice todo lo que sucedió, se va muy adelante en el tiempo y luego regresa a explicarnos cómo fue pasando, ¿verdad?
Y en este caso nos está narrando cómo llegó a tener sus 11 hijos varones y Dina. Sabemos que había mucha diferencia de edad entre Jacob, que era el menor de todos, y sus hermanos. Entonces, ahí dejan claro que ese periodo de tiempo fue extenso. De ahí es donde se estiman los 26 años hasta que nace José. Y luego nos va a explicar cómo es que Jacob empezó a librarse del dominio o de la opresión que Labán tenía sobre él. Pero eso ya implica un regreso en el tiempo para explicarnos con detalle lo que sucedió. Pregunto por más adelante, de hecho en el siguiente verso o tema que se va a ver, dice que al momento, ya después de que nació José, fue a hablar con Labán para que, oye, pues yo ya quiero trabajar para mí. Entonces, y él más adelante también dice que trabajó 20 años para Labán. O sea, en esos 20 años, bueno, se casó, 7 años trabajó, pero no estaba casado con nadie. Se puede ser que los hijos hayan nacido entre esos 13 años. No necesariamente, por la misma razón. Es decir, el hecho de que él haya hablado después de que nació José indicaría que hubo un periodo de tiempo entre que dejó de trabajar gratis y lo que estaba acordado. Y precisamente de eso se va a quejar. O sea, lo que no podemos es conectar directamente ese versículo de que fue a hablar después de que nació José con todo el relato de los años que ya pasó de sus hijos, ¿verdad? Sabemos que ahí pasó tiempo, no fue algo inmediato. Vemos el resumen de todos los hijos y luego vamos a ir viendo cómo nos ubicamos en el tiempo. Pero sí es claro en que ya después de José, ¿verdad? Pero no necesariamente está siguiendo el mismo orden cronológico. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Alguien más? Así Sí, aquí había. buenas noches. Ahorita que estábamos leyendo el pasaje que explica donde Lea tiene los hijos y luego las concubinas, y cuando llegamos a la parte donde dice, ay, se acordó el Señor de Rebeca, que pareciera ser que para muchos a veces como que a Dios se le olvida que existimos y que tenemos necesidades, aun cuando estaba viendo la situación de las mujeres, el pleito, el conflicto que habría. ¿Cómo podríamos explicar ahí que o en qué contexto lo tenemos que entender para no errar a lo que ahí nos está enseñando? Ok, bueno, me parece que lo vimos cuando en el arca Noé dice, y Dios se acordó de Noé, después de que estuvo flotando muchos días, ¿verdad? Y decíamos, bueno, para entender a qué se refiere esto de se acordó, primero, bueno, el original, que se traduce no propiamente como el hecho de traer a la memoria algo, sino también se entiende como una acción. De hecho, siempre que vemos que se acordó Dios de algo, implica una acción de parte de Dios. Ahora, sabemos que Dios es omnisciente, y es imposible que escape de su conocimiento algo. Y el lenguaje antropomórfico, que nos hable de Dios en términos humanos. Entonces, no está haciendo referencia a que vino a la mente algo que Dios se había olvidado, sino lo que pasa con un humano cuando se acuerda de algo que tenía que hacer. ¿Qué pasa? Te pones a hacerlo. Cuando dices, me acuerdo de esto, eso implica, además de que vino a tu memoria, que vas a hacer algo. Y eso es lo que se está transmitiendo desde la perspectiva de lo que Dios hace. Se acordó, no porque no lo tuviera en su mente, sino que implica una acción de parte de Dios con respecto a lo que está sucediendo. Cuando se acordó de Noé, implica que la situación cambió porque Dios inició otra cosa. En esta situación es lo mismo, ¿verdad? Se acordó implica que hay un accionar de parte de Dios en cuanto a la situación. No tiene que ver con la memoria. ¿Alguien más? Buenas noches. La pregunta va muy de la mano con esta, con la que acaban de hacer. Aquí en Génesis 30:17 dice, Dios escuchó a Lea como una afirmación, y la otra de que Dios también se acordó de Raquel. Entonces, ¿cómo lidiamos? Dios como que ¿Sí? A ver, ya se está muriendo ese micro. Bueno, ya. Parece que Dios también entra en ese juego que traen ellas dos de a ver quién tiene más hijos, parece, ¿no? Okay. Entonces, se puede tomar como una voluntad prescriptiva, como lo mencionas, según entiendo. Pero, ¿cuál es el fin entonces atrás de eso? O la razón de esa voluntad prescriptiva en el caso de que así fuera. Okay. Es que es al revés. Lo que estamos viendo es la voluntad decretiva de Dios, como ellos la fueron encontrando. Imagínate, Lea y Raquel enfocadas en su pleito,
y le están pidiendo a Dios, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo, porque están en pique. Y cuando dice, y Dios escuchó a Lea, ¿a qué se refiere? A que en ese momento Dios le concedió lo que pidió. Entonces, el Dios escuchó a Lea implica que en ese momento se le concedió lo que había estado pidiendo. Y cuando se lo concede, entonces entendemos que eso era la voluntad decretiva. Porque sin importar cuánto tiempo lo pidió, y sabiendo que Dios solo concede lo que es de acuerdo a su voluntad, vemos que cuando le concede a Lea tener ese hijo, bueno, todos los que tuvo, es porque Dios dijo, es tiempo de que tengas. De manera que se va demostrando cómo Dios es el que determinó que tuviera todos esos hijos, a pesar de los planes malvados que ellas tienen por estar compitiendo, ¿verdad? Cuando se acuerda de Raquel es lo mismo. 26 años aproximadamente es lo que se estima. Y seguramente estuvo pidiéndole más de esa vez, ¿verdad? Y Dios se lo concede hasta ese momento. Es ahí cuando tú conoces la voluntad decretiva. Acuérdate que nadie puede conocer la voluntad decretiva de antemano a menos que Dios lo revele. Pero la forma en la que todos lo vamos a conocer es hasta que sucede. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Prescriptiva, tenemos la escritura, todo lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. La decretiva, simplemente voltea hacia atrás en tu vida y ahí está toda la voluntad decretiva de Dios. En el futuro, no necesariamente lo vamos a saber, ¿verdad? Eso corresponde a Dios y a quien Él se lo quiera revelar. Pero esa es la forma en que te das cuenta que su voluntad decretiva es que tuvieran esos hijos, usando la maldad de ellas en ese pique y en lo que tienen para llevar a cabo sus planes. Porque fíjate, todo ese pique en qué va a desembocar, en que quieran deshacerse de José. Y Dios está acomodando todo para que al tratar de deshacerse de José llegue a Egipto y lo salve a todos. Entonces te fijas cómo Dios va a ir mostrando poco a poco su plan, aunque ellos no entienden lo que está pasando. ¿Otra más? ¿Sí? ¿No? Bueno, buenas noches. Voy a tocar este tema porque al principio comenzaste con la aplicación en lo que es Levítico, Deuteronomio. Uh-huh. Lo comentaste. La pregunta es, entre cristianos verdaderos, ¿es válido el divorcio? Te comento porque en los evangelios hace referencia, excepto por infidelidad conyugal. Uh-huh. Aquí la pregunta o mi duda es lo mismo adulterio que fornicación, porque al parecer en el evangelio toca la palabra fornicación, es porneia. No sé si es lo mismo que el adulterio y la... Bueno, porneia se traduce más como inmoralidad sexual, ¿verdad? Y la inmoralidad sexual se clasifica humanamente hablando en fornicación y adulterio, pero tratando de hacer una distinción del estatus civil del que lo cometió, ¿verdad? Porque si tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio antes de casarse, se le llama fornicación. Si la tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio ya casado, se le llama adulterio, pero ambos son porneia. Entonces, cuando hablas del caso de un matrimonio y un divorcio, descartas la fornicación, porque eso sería entre personas solteras. Estás hablando de adulterio. ¿Me explico? Ok, bueno, tenía entendido que el adulterio pues, lógicamente era perdonable, más la fornicación, leí que era necesario, sí, válido el divorcio, porque era prohibido el incesto y la bigamia, ¿va? En la actualidad, ¿va? Entonces ahí sí era... Bueno, desde Levítico puedes ver que estaba prohibido ambos tipos de relación sexual ilícita. Si encontraban a la doncella, se tenía que investigar si había sido una violación o no. Si se demostraba que no era violación, mataban a los dos. Si encontraban algún adúltero, también mataban a los dos. Entonces, cuando hablamos del Nuevo Testamento, no hay distinción entre la inmoralidad sexual, ambas son igualmente condenables. El punto es que Jesús enseña que eso disuelve el matrimonio, ¿verdad? Pero también podemos ver que no es el pecado imperdonable, ¿verdad?, del cual menciona Jesús, de manera que también hay perdón y hay posibilidad de restauración. Entonces lo que se entiende es que cuando eso sucede, está, digamos, en decisión de la parte inocente el decidir si disuelve el matrimonio o busca una restauración. Siempre es aconsejable buscar una restauración. Cuando la persona que es el ofensor, el que hace el mal, el que terminó adulterando, no se arrepiente y no le interesa, no queda más que seguir las palabras de Jesús. Siempre debe buscarse la restauración como primer
instancia. Cuando el que ofende no es penitente, o sea, no le importa, entonces existe la libertad concedida por Cristo de disolver eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? Sí, buenas noches. Tenemos 3 preguntas. Dice, ¿qué se sabe de ellas al final? ¿Conocieron a Dios? Me imagino que de Raquel, de Raquel y de Lea, ¿no? Bueno, no se menciona cuándo murió Raquel, ni se nos menciona en qué condiciones lo hizo, tampoco se nos especifica de Lea. Yo creo que pudiéramos inclinarnos que a pesar de todos sus errores, tuvieron que haber conocido a Dios. Si te fijas, de cierta manera invocan a Dios, tienen una especie de conocimiento de Dios. Me parece que no hay suficiente evidencia como para descartar que no fueran salvas. Ok. Dice, mi pregunta es, si el Señor ordena que no se puede cambiar la primogenitura por favorecer a los hijos de la mujer amada, ¿por qué David escogió a Salomón? Bueno, si te fijas, ¿cuántas esposas tenía David? Muchísimas, ¿verdad? Y tuvo muchos hijos. No, ahí no puedes hablar del primer hijo que tuvo, porque Salomón ni ningún otro de los que están en ese contexto figurarían en esa, digamos, competencia. Ahí fue Dios quien eligió a Salomón. Y no le está dando una doble porción a Salomón, sino que se considera que él es el sucesor elegido por Dios, quien lo está nombrando rey, ¿verdad? Podemos ver que Dios es quien elige a los reyes. Y si no había una instrucción directa de parte de Dios, por default se tomaban los hijos que tuvieran, ¿verdad? Por ejemplo, David se convirtió en rey aunque no le correspondía porque Saúl era rey, ¿verdad? En el momento en que se establece un nuevo rey, que es Salomón, fue por elección de Dios, no porque David amara más a Betsabé y por eso quisiera darle el beneficio de recibir el reino Salomón, ¿verdad? No es el mismo contexto de lo que vemos en Deuteronomio. Ok. Dice, Dios a veces escoge el último hijo para que sea el primero en conocer a Dios, para que éste sea el quien lleve a los demás. Bueno, la pregunta es así. Dios a veces escoge el último hijo para que sea el primero en conocer a Dios, para que éste sea el que lleve a los demás a que conozcan a Dios. No siempre puede hacerlo, ¿verdad? Digamos, no podemos establecer un patrón de comportamiento y esperar que Dios siempre haga lo mismo. Simplemente estamos viendo que Dios lo hizo de esa forma, como cuando Jesús sanaba. Lo sanaba de muchas formas, es decir, una vez escupe en la tierra, hace lodo con su saliva y se la unta en los ojos. Pero eso no indica que siempre a los ciegos los sanó haciendo lodo con su saliva, simplemente Dios lo hizo como él quiso. En este caso, José hasta este punto es el menor, pero Benjamín es el menor realmente, ¿verdad? Y no sería Jacob el menor de todos, aunque Dios lo usó. Hubiera sido Benjamín si esa fuese la regla. Entonces, lo que podemos saber, dado que Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera y con quien Él quiera. De manera que porque veamos en la Escritura que Dios lo hizo de una forma, en ningún momento debemos interpretar que siempre va a suceder de esa forma. Dios lo hace como Él quiere. Ok, bueno, hay 2 preguntas más, pero ya se terminó. Se acabó el tiempo. ¿Sí? Okay.